Pues vamos con un estreno que tenía que haber pasado, tenía que haber sido en cine, pero bueno, las circunstancias de la pandemia, todo lo que ha pasado ha hecho que sea imposible y se ha optado porque se pueda ver en Netflix. ¿Y qué es la ventaja de Netflix? Bueno, pues porque va a haber un mayor acceso. Está claro que vais a poder ver a partir de este fin de semana Bajo Cero, todos los que sois de Netflix, y no solamente en España, sino en el mundo. Con lo cual también es bueno. Es una pena porque yo viendo la película, que no la he visto en cine, la he visto también en pantalla, aunque tenga una buena pantalla de televisión, la he visto en televisión. He echado mucho de menos el cine por la luz, por la atmósfera, por el tema. Me hubiera gustado verla en pantalla grande, pero quién sabe, la vida da muchas vueltas y a lo mejor en un futuro alguien decide ponerla de nuevo en cines y poder acercarnos a ver un thriller muy complejo, muy fácil de ver, pero muy complejo. Yo cuando la veía digo, Dios mío, para hacer esto. Bueno, porque todo, no todo, pero ocurre gran parte de la acción en un furgón policial, donde hay un policía muy íntegro, donde a priori es una misión fácil, es trasladar una serie de presos a otra prisión. Hay alguien que les persigue, hay alguien que quiere detenerlos porque hay alguien que le interesa algo de lo que pasa dentro, y el policía que interpreta Javier Gutiérrez no está dispuesto a ceder ni un palmo. Ahí comienza una película que va a haber giros, va a haber muchas historias dentro y que te va a tener acongojado, no puedo decir la palabrota, pero la podéis imaginar, hasta el final de la peli. Bajo Cero. ¿Habías hecho antes algún traslado de presos en esta zona? No, no llevas caras, macho. Llevamos a 6 con un coche patrulla de escolta. Lo más importante es la discreción y la seguridad. ¿Me oís? No os veo. Hay demasiada niebla. Reducid la velocidad, por favor. He perdido el contacto visual. ¿Estáis ahí? Martín, ¿qué está pasando fuera? ¿Dónde está tu compañero? ¿Qué estamos parados? De aquí no va a salir ni... Querido Javier, ¿cómo está usted? Sin parar, ¿no? Que eso es bueno dentro Pues de lo malo. Bajo cero, Andrés. Bajo cero, dentro de lo En este malo. Madrid apocalíptico. Sí, yo no sé si habéis parado. ¿Estás con Estoy Vivo o estás con...? Estamos terminando la cuarta temporada de Estoy Vivo y no, sin parar. Además, como te decía antes, con problemas, porque claro, somos un equipo grande, ha habido varios positivos, no hemos tenido que parar en ningún momento, pero sí es cierto que eso lastra la producción y los ritmos de rodaje. Pero bueno, en definitiva seguimos funcionando y trabajando, o sea, eso siempre es bueno. Y además vuelves al teatro. Y que Vuelvo está a punto al ya. teatro muy ilusionado, aunque hay que ver ahora con las restricciones, los cierres de comunidades, dónde vamos a poder actuar y dónde no, o hay que posponer bolos. Pero es una función que teníamos muchísimas ganas de hacer. Está basada en unos relatos de Raymond Carver. Va a dirigir Andrés Lima, está versionado por... De nuevo con Andrés. De nuevo con Andrés. Desde los Macbeth que hacía con Carmen Machi, desde 2014 no coincidía con Andrés. Además yo creo que está en un estado de forma excepcional, después de Prostitución, después de Shock. Está haciendo espectáculos maravillosos, yo creo de lo mejor del panorama escénico de nuestro país, y hay muy buenos directores y directoras. Y tenemos muchas ganas, está versionado por Juan Cabestany y hay un muy buen plantel, está Mónica Regueiro, está Daniel Pérez Prada, Vicky Luengo y yo. Y tenemos muchas ganas de estrenarlo, así que volveré al teatro con todas las ganas y toda la ilusión, si nos dejan. Si nos dejan, y simultaneando, porque harás esto, harás una serie y te saldrá una peli, con lo cual Bueno, te volverás loco como se ha acostumbrado todavía en Llevo tu muchos vida. años así, en ese sentido soy un privilegiado y sé que hay muchos compañeros que no están en la misma posición, por desgracia, aunque hay muchísimo trabajo ahora con la irrupción de las plataformas. Es cierto que el cine y la televisión tiene como una nueva energía, porque hace unos años estábamos realmente mal, era muy preocupante la situación del cine en nuestro país y de la televisión, pero yo creo que las plataformas le han dado un soplo de aire fresco y apuestan por el cine español y por la ficción que se hace en este país, y habida cuenta del éxito que tiene fuera y en nuestro país, pues es muy de agradecer también. Sí, ojalá siga así, esa buena racha, Ojalá. con buenos directores, incluso directores entre comillas de cine que están haciendo tele, Bueno, pero ¿sabes qué series muy pasa? personales, Andrés, que que se ha son fusionado películas. todo tanto que ya
el mundo de la tele y del cine, ¿no? Hace años es cierto que a los actores y actrices que hacíamos televisión se nos miraba de cierta forma, ¿no? Un poco por encima del hombro, por parte de incluso de compañeros de profesión. Pero yo creo que ya hay, o sea, se hace tan buena ficción en la televisión que yo creo que eso ha pasado a mejor vida, ¿no? Y hay directores, hay guionistas, hay actores, hay técnicos que están locos por hacer televisión, y que la televisión que se hace ahora mismo en cualquier plataforma, y si se sigue haciendo en generalistas, es muy buena, de altísimo nivel. Sí, sí, ahí está Estoy Vivo, que yo soy un fan, como tú bien sabes, sí, sí. de las andanzas de este policía que le pasa de todo. Que le pasa absolutamente de todo. Imagino que en la cuarta no puedes contar nada, pero le pasará absolutamente de todo. Disfrutamos mucho, y sobre todo sigue siendo una sorpresa para mí que en una televisión generalista, en una televisión pública, que tiene una edad de espectadores, una media tirando más bien alta, que Televisión Española haya apostado por algo tan marciano en muchos momentos como Estoy Vivo, y que siga funcionando, ¿no? Apelando también no solo a la comedia y a lo paranormal, sino también al mundo de las emociones, que yo creo que siempre funciona en cualquier cadena, ¿no? En cualquier plataforma. No, es una serie fantástica, como lo es Sinvergüenza, que imagino que habrá una nueva temporada. No lo sabéis. Por desgracia no va a haber una nueva temporada. Voy a hacer algo nuevo en Movistar, de hecho ya está hecho, se estrenará, no sé si en abril, mayo, y es algo que tiene que ver con la radio. Anda. Es la historia, la serie se llama Reyes de la Noche, y es la historia de periodistas de deportivos. Dos periodistas deportivos que luchan en las ondas por tener el poder, ¿no? Y está ambientado en finales de los 80, primeros de los 90, y a poco que el espectador piensa un poco sabrá a quién nos remitimos, más o menos. Vamos, que no hay que ir mucho más allá, claro. ¿no? Pues deseando verla. Supongo que la estrenarán durante este año en Movistar, y tendremos oportunidad de hablarlo. Bueno, vamos a hablar de Bajo Cero. Yo estoy convencido que Bajo Cero, si se hubiera estrenado en salas en el momento que tenía previsto, hubiera sido una de las películas claves para la ceremonia de los Goya, porque tiene muchos elementos, tanto interpretativos como de ritmo, como de guión, de foto. Es una peli muy cuidada, hecha con bastantes medios, y eso se nota. No es una producción al límite, sino una producción de peso, que vista en televisión no desmerece en absoluto, tengo que decirlo, no desmerece para nada, pero sí, de alguna forma, acorta lo que es una exposición a los premios, al gran público y tal, y se queda en una exposición mayoritaria, como es una plataforma como Netflix, donde la gente puede pinchar y donde podéis ser un éxito. Tú has estrenado cosas en Netflix y sabes lo que se ha visto, porque te ha llegado la repercusión es inmediata, y encima la pueden ver en muchos países del mundo, con lo cual eso también es bueno para una peli. Hombre, lo ideal hubiera sido poder haberla visto algunas semanas en cine y que luego se hubiera visto en una plataforma, pero las cosas son como son. Se estrena este fin de semana en Netflix, y vamos a hablar un poco de esta peli, que yo decía que es muy compleja de hacer, muy fácil de ver, pero que el rodaje no ha tenido que ser un paseo por el campo, ¿no? Vamos, nunca te metes en cosas facilitas, pero en este caso es complicada de narices. Ha sido una auténtica pesadilla, porque yo venía además de rodar Hogar, que también era una película, una original de Netflix. Y no es que llegase extenuado, pero llegaba con las fuerzas un poco mermadas. Y el director, Lluís Quílez, me había avisado que él era muy exigente a la hora de rodar. Y ya no solo por él, sino que es un director que hace muchas tomas, sino por las condiciones. Es una película, tú que la has visto, rodada casi íntegramente de noche, con lo que conlleva los tiempos. Uno acaba la segunda, tercera semana, está agotado ya. No es lo mismo tener un ritmo diurno que nocturno de rodaje, con unas condiciones climatológicas muy adversas, rodando en la cárcel de Segovia, que es fría, no lo siguiente, en Navacerrada. Quiero decir que la peli, hablabas de la fotografía, en la peli se respira todo eso, todo ese frío, todo esa... Era necesario, ¿eh? Claro. Todo lo que da la peli tiene que ver con eso, ¿no? Y está muy bien ambientada y está muy bien retratada. Entonces ha sido como para casi todos los compañeros, yo creo, de lo más duro que yo he hecho. Estoy pensando ahora mismo en los últimos de Filipinas, en donde coincidí también con Carra, o La Isla Mínima, y no tiene nada que ver la dureza extrema de esta peli con aquellas. Pero luego es cierto que la ves
y reconforta mucho, ¿no? Sí. Yo que cuando lo paso fatal rodando, maldigo absolutamente todo, al director, al guión, y en el momento en el que me meto en el proyecto, luego la veo en una sala de cine, en una pantalla, y se me pasa absolutamente nada, porque, como decías, es una película que, primero, yo creo que es poco usual en nuestro cine, porque no solo, como decías, es un cine que se puede ver fácilmente, sino que al final, en el último tercio de la película, se torna bueno, mucho más compleja e invita a la reflexión, al debate. Más oscura, además. Y luego, además de eso, puede competir con cualquier producción internacional. Lluís, que viene de ganarlo todo el mundo del corto, creo que tiene muy buen pulso a la hora de rodar. Como te decía antes, es muy exigente, es un director que no se contenta con la última toma, y de hecho hay secuencias que yo recuerdo que, no sé, de hacer 20 y tantas tomas era absolutamente agotador, pero luego te das cuenta también que los directores se la juegan mucho más que los actores. Porque si un actor puede hacer una película al año, 2 o 3, un director a lo mejor hasta que hace el siguiente proyecto pueden pasar 5 años, o en algunos casos hasta más, ¿no? Con lo cual yo entiendo también esa exigencia y esas ganas de llevar al límite al actor y la historia que quiere contar. No, y yo lo que veo bien es que el plano que haya elegido, o la secuencia que haya elegido, por lo que estás contando, es la que tiene que ir. Otra cosa es que nosotros cuando ves la peli decís, esto de haberlo hecho de esta forma, de otra, eso es otra historia. Pero cuando ves, es lo que hay que pegar y el plano que había que pegar. Y eso es interesante, y eso es bueno porque uno sale o ve la película de otra forma y dices, bueno, es con haber vista. Evidentemente eso es lo que tenía que ir y no hay más discusiones, la visión del director. Fíjate que los actores, por lo menos a mí me pasa mucho, que tengo la película muy presente, muy fresca, aunque haya pasado un año, y sí es cierto que en muchas ocasiones echas en falta secuencias, momentos que se han caído en el montaje, suele pasar mucho, pero aquí no he hecho en falta casi nada. Creo que ha mimado absolutamente no solo la planificación y los momentos de rodaje, sino luego a la hora de montar la peli ha elegido lo mejor y ha elegido con muy buen criterio. Esta película tiene muchos puntos de vista, pero sobre tu personaje hay 2 cosas que me gustan mucho. Una, que es un personaje íntegro que apenas habla, pero que tiene que hacer un trabajo físico al que no está acostumbrado, y eso se ve en las secuencias que le van a tocar vivir y que las tiene que vivir porque no le queda más remedio, pero no porque le apetezca. Y luego que es un personaje que habla poco, pero que mira mucho. Y que la transformación de tu personaje, no sé cómo habrá sido el rodaje, si como es habitual empieza por el final, luego por el principio y luego por el medio, pero que la curva dramática y de mirada de tu personaje es interesantísima, porque no es lo mismo ese policía un tanto asustadizo, un tanto confuso del principio, a ese policía del final al que le va a ocurrir una cosa tremenda, ¿no? Y que va a tener que solucionar, y la mirada, incluso tu cuerpo, actúa de otra forma, y eso es muy de admirar. Me parece tremendo ese trabajo. Es cierto que yo creo que tuvo la delicadeza, además, de comenzar por el comienzo de la peli. Hicimos casi la peli cronológicamente y nos ayudó mucho a entrar en la atmósfera y en la temperatura de la historia y de los personajes. Y hay que decir que claro, mi personaje es un personaje que no está acostumbrado a esas lides. Es más bien un policía que está acostumbrado a las labores administrativas, y es cierto que desde guión se permite una licencia, y esa misma noche justo le toca reemplazar a un compañero y hacer ese viaje, que en principio, en teoría, es fácil, de penal a penal en la estepa castellana, ¿no? Una noche de mucho frío. Y ese viaje, que en principio era algo sencillo, se torna en una pesadilla para el personaje. Eso también me ayudó mucho, porque yo decía, coño, yo no soy un actor que esté llamado para la acción, ni mucho menos, y entendí a medida que íbamos ensayando y que me iba contando cosas de la película, porque Lluís me hablaba mucho de Perros de paja, del personaje de Dustin Hoffman, la transformación, ¿no? Y cómo transforma la violencia al personaje, ¿no? Un tipo que en teoría es buena apacible, persona, dialogante, y que trata de no interferir en la vida de los demás, y que quiere cero conflictos, pues de repente se ve inmerso en esa espiral de violencia, ¿no?
y está muy emparentado en algún momento con ese personaje de Dustin Hoffman, y por eso Lluís había pensado en mí. Y luego yo creo que, escuchándote también, tiene mucho que ver con ser testigo de todo lo que ocurre, ¿no? Ahí está. La mirada del personaje yo creo que no hace falta que hable mucho. Yo creo que casi todo lo que cuenta el personaje de Martín es a través de la mirada de la estupefacción y del horror que está viviendo, ¿no? Porque no solo es un thriller y no solo es una película de acción, en algunos momentos es una película de terror, de auténtico terror, ¿no? Hablas de los giros que tiene no solo de guión, sino de auténtico susto para el espectador, ¿no? De sorpresa en sorpresa, de hito en hito. A mí me gusta mucho la relación que este hombre va manteniendo con los presos, intentando alejarse. Él sabe que ellos son una cosa, él otra. Pero a medida que van pasando cosas que no podemos desvelar, porque si no nos cargamos la peli, a medida que van pasando cosas, él va adentrándose en esos personajes, algunos tremendos delincuentes y otros chapuceros delincuentes que realmente están ahí como no están ahí, ¿no? Me refiero al personaje, por ejemplo, de Luis, que está maravilloso, Luis Callejaos, como siempre. Están todos, pero vamos. No, yo creo que el trabajo de actores también tiene mucho que ver, la dirección obviamente, pero hay toda una galería de presos, ¿no? Desde el político corrupto al violador, al delincuente que viene de fuera, de una banda del este, al delincuente de baja estofa, como pues el de Luis Callejo, además simpaticísimo, y la verdad es que es una galería de personajes y de interpretaciones que yo creo es uno de los puntos fuertes de la película, ¿no? Pero yo creo que el personaje del policía tiene mucho de humanidad, ¿no? Y además de ser testigo directo de todo ese horror que está viviendo y de lidiar con cada uno de ellos y con todos a la vez, y con ese peligro que viene de fuera, del exterior, que no sabe nadie a qué se debe ni qué es lo que quiere. Yo creo que destacaría por encima de todo la humanidad del personaje. Tiene que ser humano porque es un superviviente, como lo van a ser el resto de los presos. Tienen que ser supervivientes en una jaula, nunca mejor dicho, en la que no saben si van a poder salir. Y a partir de ahí ya lo que menos les preocupa es lo que el que los está siguiendo o el que quiere conseguir algo de ese furgón, es lo importante, es saber si van a sobrevivir. Ya no uno, sino todos, incluido el propio policía. Y ahí está el terror, el suspense, aparte del thriller, pero el suspense del espectador, porque va a asistir a cosas que en otras películas no se dan. No se dan, porque puede haber que alguno muera o que tal, cosas que no suceden en estas películas. Y dices, es que puede morir el propio policía, o sea, porque mueren otros mucho más cercanos y que pueden tener mucho más personaje o desarrollo de personaje. Y eso me parece un acierto, Javier. Sí. De guión. Yo creo que desde el guión funciona auténticamente como un reloj, y cuando parece, porque gran parte de la película transcurre en ese furgón, cuando parece que se ha agotado ya todo eso, que se ha exprimido todo eso, de repente viene ese tercio final de la película que es auténticamente espectacular, pavoroso, y entra en acción uno de los personajes que irrumpe con toda la fuerza, y no vamos a desvelar, es una... No podemos. Es triste que no se pueda hablar mucho más a fondo de la peli, pero yo creo que el tercio final es espectacular, el de la peli. Yo creo que estás muy bien elegido, bueno, sabes que eres un actor al que admiro muchísimo, pero que estás muy bien elegido porque el espectador va de tu mano, continuamente va a ir de tu mano. Es decir, yo te cojo de la mano y tú me vas a llevar por ese primer estallido de sorpresa, todo lo que va a pasar dentro del furgón, en ese tercio final donde le van a pasar cosas también tremendas y donde el espectador se va a sorprender como se sorprende el personaje central. Si tú no hubieras mantenido o hubieras adelantado en tu interpretación cualquiera de los secretos, entre comillas, guardados del guión, la película se va al traste, porque tenemos que empatizar contigo, pero incluso en algún momento con el perseguidor. Hay que empatizar también, porque hay que entenderle, y eso es la magia a veces que produce el cine, ¿no? Bueno, tiene que ver... Yo siento que cuando me eligen para cualquier proyecto, y más un proyecto como este, donde intuyes que casi va a contrapié, ¿no? Tiene que ver mucho con esta imagen de españolito medio que yo doy, ¿no? Y no se entendería si fuese un actor
no voy a dar ningún nombre, pero imagínate a este personaje interpretándolo Bruce Willis, ¿no? Sí, hay otra historia. Claro, si contratas a un héroe o a alguien que pueda hacer de héroe, pierde veracidad, realidad, ¿no? pierde realidad. Y el espectador se distancia. Y yo creo que al ser alguien con el que empatizas y que podría ser perfectamente cualquiera de nosotros, entras mucho mejor en sí, el porque juego, es un hombre acción, torpe, ¿no? en muchos momentos es torpe. Sí, no está llamado porque para la acción. No está llamado para eso. Porque no está acostumbrado a lidiar con ese tipo de presos ni en ese tipo de situaciones. Tú lo decías y lo apuntabas, es una película que cuando termina te preguntas muchas cosas, pero hay una que es fundamental. ¿Yo qué haría? ¿Yo qué haría? En tu caso, en el personaje de Carra, en alguno de los personajes que están dentro de la película, terminas preguntándote, ¿yo qué haría? ¿Está bien lo que han hecho? ¿Me siento satisfecho como espectador con lo que han hecho? Mi moral, entre comillas, lo haría. Y ese malestar está en el estómago cuando acaba la peli. Sí, cuando falla el sistema, ¿no? El individuo que le queda, ¿no? Claro. ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? Hemos tenido casos, no quiero asociar a la peli a ningún caso que haya ocurrido en los últimos años en nuestro país, pero una vez que veas la peli, cada espectador le vendrán muchas imágenes, varios sí. sucesos o imágenes o momentos que se ha podido vivir en nuestra sociedad. Y es cierto que tú te colocas en el pellejo, en los zapatos de cualquier padre o madre, y ante una injusticia o ante un fallo en el sistema judicial se te vienen a la cabeza muchas cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que es muy, muy interesante, como te decía antes, y va a abrir un debate que dependiendo de la ideología de cada cual o de lo que uno haya vivido, le llevarán a tomar una decisión u otra, ¿no? Estar más de acuerdo o no con el papel del policía o con el del delincuente. Pero estoy de acuerdo, Javier, la peli va mucho más allá del puro entretenimiento. Esta peli no se queda en ser una película entretenida, que es totalmente válida, ¿eh? Yo no tengo nada en contra de las películas, todo lo contrario. Estoy harto también muchas veces de ver cine muy sesudo, que no me conduce a nada. Es más que a quebrarme la cabeza. Pero que a veces necesitas cine como este, que es entretenido. Pero aparte de eso, uno se plantea muchas cosas, porque no es una historia lejana. Y además yo creo que es una historia que va a conectar muy bien con cualquier parte del mundo, absolutamente, sobre todo en Europa. Es decir, los europeos van a ver esta película con muchísimo agrado, y ya lo verás cuando os lo comunique Netflix, que es una película que se va a pinchar, porque es que es una película muy entendible. Claro, es que yo veo películas de este género y no pasan de ser puro entretenimiento. Por eso digo que es muy importante ese tramo final en el que el espectador le va a sobrecoger y lo va a zarandear, ¿no? Como dices tú, acaba la proyección y no sabes muy bien a qué atenerte y te deja un pozo incómodo en el cuerpo, ¿no? Sí. A pesar de haber pasado un buen mal rato, ¿no? con la película. Por eso creo que es una película muy por encima de la media de estas películas en el mismo género, ¿no? de acción y de es cine. una peli que si hubiera estado en cine yo no me hubiera levantado de la butaca durante rótulos finales. Y en la tele me pasó un poco lo mismo, es decir, dejé correr, no veía los rótulos, pero sí iba pensando en toda esa parte final y toda esa parte de inicio y en el proceso de tu personaje y de los demás, porque son a veces tan creíbles que se tocan, es decir, son muy reconocibles, es una película muy reconocible, aparte del puro entretenimiento, que es lo que el espectador de Bajo Cero va a ver, que es una película entretenida, luego cada uno se queda con la lectura que le dé la gana y le venga al cuerpo. Y eso es bueno, ver películas de ese tipo es bueno. Enamorado del cine y echo tanto en falta, pues eso, poder asistir al cine, y que yo creo es una experiencia casi única, ¿no? Igual que cuando ves una comedia, no es lo mismo verla en tu casa que compartir las risas con el resto de los espectadores, aunque no conozcas absolutamente al que está en la butaca al lado, ni a la hora de emocionarte. Evidentemente el estrenar en una plataforma te da un plus, que es la visibilidad. Y como decías bien, no solo se va a ver en nuestro país, sino que va a verse en muchísimos países, y eso también es bueno para la peli y para los que nos dedicamos a este oficio en este país, ¿no? Donde hay muchos ojos desde fuera que están viendo qué se hace en este país, y yo creo que películas como Bajo Cero invitan a que cada vez se produzca mucho más aquí y se confíe mucho más en la forma de hacer cine y televisión de este país. No te puedo dar el Goya, no está en mis manos,
ni te puedo dar el porqué, ni evidentemente a lo mejor el año que viene que sí, porque ya entraría en la lista. Mira lo que pasa con Adu, ¿no? Que se estrenaba en enero o febrero y se ha llevado todas las nominaciones este año, con lo cual, ¿por qué vamos a olvidar Bajo Cero? Está muy difícil. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que los académicos, me incluyo, pero yo también soy académico, somos muy conservadores. Y yo creo que aunque este año, que ha sido un año tan raro, puedan competir películas que vienen de plataformas, yo tenía muy claro que iba a ser muy difícil que cualquier película de plataforma optase o ganase un premio mayor. Creo que es muy complicado. Y hasta cierto punto también lo entiendo, ¿no? Porque hay que preservar el cine y hay que apoyar el cine y el poco cine que se ha estrenado, un cine valiente además. Ahí tenemos el caso de Santiago Segura, que yo creo que, por otro lado, me provoca mucha desazón y tristeza que el cine de Santiago no se haya visto reconocido con absolutamente ninguna candidatura, cuando es un tipo que ha salvado el cine español este año, ¿no? Asaltando la taquilla en el momento menos adecuado para los que le decían que por favor no estrenase en esa época, y él, contra viento y marea, lo ha hecho, y la película ha arrasado, y es una de las pocas alegrías que hemos tenido este año. Y yo, como académico, reconozco que igual, no sé si hemos dejado de estar a la altura, pero sí me provoca tristeza que la película de Santiago, aunque sea una categoría menor técnica, la música, lo que sea, da igual, pero creo que era de ley haber reconocido la película de Santiago. Me parece mucho más difícil lo que hace, te pongo un ejemplo ahora que lo acabas de decir, más difícil lo que hace Roque Baños, el músico, en Padre no hay más que uno, segunda parte, que lo que hace en Adu, siendo una música espléndida la de Adu, porque lo es mucho más complejo hacer música para una comedia, donde lo que haces es resaltar todas las partes cómicas e incluso emocionales de la película, mientras que la otra, que es una película muy emocional, muy dramática, sabes que con subir violines, etcétera, siendo una banda sonora espléndida, no tengo nada en contra de Adu. Pero me parece que Roque Baños debería haber estado nominado por Padre, y sería como un guiño a Santiago, ¿no? Sí, hemos perdido una oportunidad excelente, pero también hay que decir que somos muy pacatos en este país con la comedia, es muy difícil. Yo recuerdo el año que ganó Carmen Machi, Dani Rovira, por 8 apellidos vascos, fue una cosa y fue una excepción, pero yo creo que deberíamos de ahondar todavía más en el mundo de la comedia, porque hay muy buenas interpretaciones y no tenemos que tener ningún complejo de inferioridad. No, porque es muy difícil la comedia, tú porque te mueves muy bien en todos los géneros, pero tú lo sabes, que saltas un poco a la popularidad con comedia. La comedia no es fácil. Es quizá lo más difícil. No es fácil. Y los grandes cómicos de este país han sido grandísimos actores de teatro, que aquí se convirtieron en actores de reparto, pero que hoy adoramos. Por un ejemplo, Pepe Isbert, Manolo Morantán, todos estos, ¿no? O María Luisa Ponte, Agustín González, etcétera. Es decir, Alfredo, bueno, ya hablo, todos son palabras mayores. Pero quiero decirte que no es fácil, pero siempre fueron reconocidos cuando se pasaron al drama y nunca en la comedia. Y tienes toda la razón. No sabemos lo que va a pasar el año que viene. Yo sé que este fin de semana me volveré a ver Bajo Cero. Ya la voy a disfrutar, como ya me sé el final, de alguna forma, voy a disfrutar de todas esas secuencias interiores que como me ponía absolutamente de los nervios, porque no sabía que no sabes lo que fue rodar 3 semanas en ese furgón, ya no solo los 8 o 9 actores, sino con el equipo, el cámara, el foquista, los eléctricos. Fue un auténtico horror, pero lo que dices tú, ¿no? Se disfruta muchísimo viendo la película y porque película no hubiera sido igual hecho en decorados, sino que el furgón sea furgón. No hubiera sido igual porque los trucos son los trucos, pero vosotros no hubierais estado igual. No, es una película en ese sentido destila honestidad, verdad y lo que hablábamos antes, ¿no? Es muy real, porque es muy real, porque invita mucho a que sea de verdad todo lo que pasa. Javier, ha sido una media hora de placer inmenso. Bueno, te lo agradezco porque siempre que te he necesitado estás aquí y eso es de valorar. Espero que tengas un año estupendo, que puedas compaginar, que te dejen trabajar simplemente, ¿no? Que esta maldita pandemia deje trabajar. Ya no te digo que te salga más o menos trabajo, sino que el trabajo que tengas lo puedas desarrollar con una cierta, entre comillas, tranquilidad. Nos acordaremos de ti en febrero si no han cerrado en el teatro en Vitoria, ¿no? Estrenabais. En Vitoria, en el teatro principal. En el teatro principal. El 12 de febrero, luego seguiremos una larga gira
por toda España, y recalaremos luego en Madrid. Ya en el 22. En el Canal, en los teatros del Canal, en el 22. Bueno, en el Teatro del Canal o vamos a toda hostia o no lo vemos. Porque es que allí no estáis más de 10-15 días. O sea, a mí me pone un poco los nervios. Intentaremos pelear alguna semana más. Pero sí es cierto que cada vez las programaciones son más... Los teatros del Canal... Más Javier, pequeñas, ¿no? A teatros comerciales, aunque sea 2 meses, pero Sí, que podamos movernos en Madrid, porque es cuando ponen las entradas ya no hay. Claro. Bueno, pero sobre todo, si se puede estrenar ya será un éxito, logro importante, y luego ahondar y asegurar que la cultura sigue siendo un lugar seguro al que podemos ir. Acabamos de hablar hace poco de una función a la que habías asistido, donde el público respetuoso, agradecido, total y absolutamente, y donde ir al teatro es uno de los mayores placeres que no debemos olvidar, porque necesitamos al público en los cines. No ha habido ni un teatros. solo caso, y el cine es igual de seguro, Javier. Yo que sigo viendo cine en salas, te puedo asegurar que es segurísimo, que no hay ningún problema, que la gente va con muchísimo respeto y mucha seguridad. Y yo tengo más inseguridad cuando salgo de mi trabajo, de una sala de cine o de teatro, por el medio de transporte en que me meto en una ciudad tan grande como Madrid, donde me la estoy jugando porque es una lotería. Claro. Pero lo que es ir a un sitio a ver algo, chico, yo no tengo ningún problema y me siento muy seguro porque no tengo a nadie al lado, no tengo a nadie detrás, no tengo a nadie delante, con lo cual yo con mi mascarilla y tal, y cuando me entretiene una cosa es que ni me acuerdo de la mascarilla. Lo malo es que te empieza a picar la mascarilla y porque es el momento en que algo no funciona. O te da un ataque de tos. No hay tos. Cuando vayas, que vas a ir al teatro, sé que vas a ir esta semana, a lo mejor me equivoco y te tocas alguna tos, pero yo las 5 veces que he ido, ya te digo, ni una sola tos, claro. Que se dice pronto, que otras veces son conciertos que no acaban nunca. A lo mejor la tos no vas, por lo que sea, porque no aguantas la mascarilla, pero es un auténtico placer oír una función en silencio o oír las carcajadas, como decías tú, contagiosas de la gente que no tienen nada que ver, como no lo ves en soledad. Javier, lo mejor para Bajo Cero, que te lleguen pronto respuestas no solamente españolas, sino de todo el mundo. Ya lo que nos faltaba es que te fueras fuera. Ya. Hay mucho que hacer aquí y ya se me pasó. A mí ya se me pasó ese arroz. ¿Tú crees? Sí, nunca se sabe, ¿eh? Nunca se sabe. Gracias, Javi. A ti, Andrés.